¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos en nuestra clase 92. Seguimos con el tema de ecuaciones. Y el día de hoy vamos a empezar un poquito más con lo que viene siendo lenguaje algebraico. Vamos a hacer una pequeña introducción y ver las diferentes operaciones que podemos realizar eh, em, con las expresiones algebraicas, ¿no? Y más que nada, ¿de qué se trata una expresión algebraica, no? Nosotros sabemos que una expresión algebraica consta principalmente de letras de un alfabeto. En algunos también vamos a encontrar algunos vocablos griegos, como incluso letras griegas, como lo que es alfa, beta, sigma, gamma, que bueno, que probablemente lo veamos más adelante, pero principalmente utilizamos letras del alfabeto, tales cual vienen siendo como, por ejemplo, A, B, C, D, X, Y y Z, ¿no? Que especialmente eh, a la hora de que, por ejemplo, tenemos ecuaciones, utilizamos mucho más lo que viene siendo la letra X, Y y Z, ¿no? Entonces, todo esto, ¿para qué nos sirve, no? Nosotros queremos, a través del sistema de ecuaciones, hacer lo mismo, algo muy parecido a lo que trabajamos en la ocasión pasada, con funciones, con las fórmulas de, por ejemplo, de las figuras geométricas. Tratamos de generalizar las diferentes operaciones que podemos realizar, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar nuestro manual CIME. Déjeme ver, la página me parece que es la 123. Veamos, perdón. Veamos la 123. Entonces, esto es nada más una pequeña introducción. La verdad es que el día de mañana vamos a tener más a detalle. Quisiera que viéramos esto primero porque vean que no solamente vamos a aplicar, aquí no solamente estamos aplicando sumas y restas, pero podemos aplicar cualquier tipo de operación, como siendo multiplicación, raíces, potencias, divisiones, y vamos a ver ejercicios de esas expresiones algebraicas el día de mañana. El día de hoy solamente quisiera introducirlos un poco más a lo que viene siendo el lenguaje algebraico, ¿no? Entonces me dice aquí la actividad 2 de la página 122, que son lo que vamos a verificar el día de hoy, me dice, expresa de manera general y simplificada cada una de las siguientes situaciones. Si se fijan, me dice que tengo que sumar la suma de tres números consecutivos. Cualquiera de ustedes me diría, pues, sumar 3 números consecutivos, ¿y qué es un número consecutivo? Recuérdense que un número consecutivo son, números que van siguiéndose. Con respecto a los números naturales, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, tenemos el 1, y luego le vamos a sumar al 1, le vamos a sumar el 2, y luego le podemos sumar a ese número, por ejemplo, el 3. Eso sería la suma de 3 números consecutivos. Pero yo no sé, eh porque es algo que no me explica. Me dice, bueno, si vas a hacer números, aquí estoy sumando el uno, el 2 y el 3, que son tres números consecutivos, que primero es el uno, luego es el 2 y luego es el 3, ¿no? Y son consecutivos. Si yo cuento uno, 2, 3, sé que son enseguida. Si hubiera un cuarto número consecutivo, pues sería el 4 y luego sería el 5. Eh, de esa manera. Sin embargo, yo no sé si voy a empezar, por ejemplo, en el uno, no sé si voy a empezar en el 100, no sé si voy a empezar en, no sé, en el millón. Entonces, tengo que buscar, no especifica de dónde voy a empezar. Por lo tanto, esto quedaría un poquito a medias. Entonces, para ¿qué puedo hacer yo para conservar estos 3 números consecutivos y, y también decir que quiero empezar, por ejemplo, generalizar? Porque a la hora de generalizar, como yo voy a generalizar, necesito decirle, bueno, yo puedo empezar de donde yo quiera y van a ser 3 números consecutivos, ¿no? ¿Y de quién va a depender, cómo o puedo generalizar? Pues con un número cualquiera, ¿no? Porque yo puedo empezar desde un número cualquiera, voy a utilizar un número cualquiera para poder sumar esos tres números consecutivos. Entonces, ¿cómo puedo expresar un número cualquiera? Un número cualquiera lo podemos decir, es un número X, ¿no? Entonces, vamos a usar un poquito de jerarquía de operaciones o vamos a aplicar un poquito nuestros paréntesis para darle un poquito más de entendimiento
a, a lo que viene siendo las siguientes operaciones. Por ejemplo, si yo a un número X le sumo un 1, eh, estaría empezando, la X me diría que puedes empezar desde cualquier número, ¿no? Entonces, de esta manera obtendría el primer número cualesquiera, que puede ser de donde sea, que incluso la X puede tener un valor tanto positivo como negativo, como decimal, como fraccionario, etcétera, ¿no? Digo, puede ser cualquier número. Y simplemente le voy a agregar el 1, ¿sale? Entonces, para que este número que sea consecutivo de a este número también le tendría que sumar lo que viene siendo una X. ¿Para qué? Para que yo diga que efectivamente voy a empezar a manejarlo desde cualquier número. Voy a empezar de donde yo quiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a X le puedo dar un valor, el valor que tú quieras, ¿sí? Puede ser el valor que tú quieras. Y como X vale igual en los tres casos, ¿sí? Yo puedo decir que, por ejemplo, si X valiera digamos, X vale 10. Entonces yo cambio el valor de X por el valor de X por el valor que yo le puedo asignar, que en este caso, como yo he decidido darle un 10, yo tendría que, siempre voy a tener números consecutivos, ¿sí? Porque, por ejemplo, 10 más 1 sería 11, 10 más 2 serían 12 y 10 más 3 me darían 13. Y el 10, perdón, el 11, el 12 y el 13 son números consecutivos. Entonces, esos números los estoy empezando a sumar y de esta manera me voy a empezar a adentrar un poco a lo que viene siendo el lenguaje algebraico. Ahora, imagínense que me dicen, ahora la suma de cuatro números consecutivos. Si aquí tuve la suma de tres números consecutivos, ¿de qué otra manera también puedo expresar cuatro números consecutivos? Hay algo muy gracioso que aquí no solamente lo he puesto de esta manera para que ustedes vean que el uno, el 2 y el 3 que está sumando me hacen que yo obtenga números consecutivos. Pero, por ejemplo, yo pude haber empezado del X y decir un número X, voy a empezar de donde yo quiera, más el número X, ¿sí? Más uno. Esa sería la manera, pongo mis paréntesis para saber que efectivamente esto va primero, y lo voy a realizar primero para decir que este es un número consecutivo, y así sucesivamente lo podría hacer al infinito, ¿no? Digo, 2 más X, entre paréntesis, más 3. Entonces, aquí ya he obtenido la suma de cuatro números consecutivos. Si se fijan, me están diciendo que haga una operación de suma. Sí, por eso es que estoy aplicando esa operación. Pero depende también de la operación que me indique, es la operación que yo voy a realizar. Cuatro números consecutivos, estos son cuatro números consecutivos. Puedo empezar, X puede tomar cualquier valor, ¿no? Eso es, por eso es que siempre digo que son variables, las confundo. Como les digo, es una incógnita. Las confundo porque en programación las usamos mucho. Cuando hablamos de un valor cualesquiera, le decimos que es una variable. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor, ¿sí? Entonces, por eso a veces les digo variable. Eh, Aquí en álgebra les llamamos incógnitas, también les conocemos como las literales, y simplemente, ¿no? Digo, para yo tener números consecutivos, en este caso utilizo otro término dentro de esto, y por eso también los encierro en paréntesis para decir que eso es un término. Entonces, la suma de cinco números consecutivos, pues sería algo muy práctico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Esto mismo, pero agregarle un más x igual a 4, ¿no? X más 4 para hacernos cinco números consecutivos. Entonces, fíjate lo que nos dice, a todo lo que acabas de representar utilizando números y letras y signos matemáticos se le conoce como expresiones algebraicas, ¿no? Cuando yo estoy utilizando letras y números y algunas operaciones, estoy empezando a hablar un poco ya de álgebra. ¿Por qué estamos empezando a hablar de expresiones algebraicas? Entonces, una expresión algebraica es entonces la combinación de letras y números.
que unidos entre ellos por medio de operaciones matemáticas que pueden ser tanto la suma, la resta, la multiplicación, la división y las potencias. ¿Y para qué utilizo expresiones algebraicas? Como ya les había dicho, pues es simplemente para generalizar las operaciones, ¿no? Que sea como una fórmula, como una ley, que diga que siempre que realizas este procedimiento, por ejemplo, vas a obtener la suma de 4 números consecutivos, sin importarnos cuál sean esos números, porque puede ser 1, 2, 3 y 4, o puede ser 2, 3, 4 y 5, o 3, 4, 5 y 6, etcétera, ¿no? Que lo podemos ver de esa manera y que puede ser de distintas maneras. ¿Sale? Entonces, eso es algo para introducirnos un poquito al lenguaje algebraico, pero sin embargo, digo, hay más ejercicios, hay más que ver, hay otras formas de también realizarlo. Enseguida la página 122 también vamos a terminar trabajando con la página 123, como les comentaba, y vamos a realizar estos pequeños ejercicios en los que me dice, miren, me da una tabla y me dice, escoge un número cualquiera. Y al principio el número cualquiera me lo ha denominado como X. ¿Es importante que yo utilice la X? No, puede ser cualquier letra, puede ser la A, puede ser la B, puede ser la C, porque es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, vaya, yo me he sido con bastante comezón de la nariz. Puede ser una expresión algebraica, pero puede ser cualquier letra. Simplemente lo más común es la X. ¿Por qué? Porque es un número X, es un número que no conozco, un número que mm, en parte, pues no tiene tanta relevancia qué número sea, ¿sí? Simplemente es un número. Y entonces me dice, bueno, ya tienes un número, pues a ese número súmale 5. Entonces yo digo, su número más 5, pues muy fácil. La letra X, que ya tengo, que es mi número cualquiera, y le agrego 5. Entonces dice, escoge otro número diferente. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo aquí? Yo ya tengo un número cualesquiera. El número es X. Sí, pero ahora tengo que escoger otro número diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra letra, ¿sí? Un número que tampoco sé, pero que no es el mismo número y que pues simplemente es otra letra, porque si pusiera otra vez la X, estaría hablando del mismo número, ¿no? Claro está. Entonces, por ejemplo, para, para dar un poquito de continuidad, yo digo, escoge otro número diferente, escogemos la letra H. ¿Sí? Es otro diferente. No es igual a X, pero tampoco sé cuánto es, ¿sale? Y entonces dice que a ese número le vamos a restar 5. Pues muy fácil. Ya tenemos ese número y simplemente le restamos 5, así como nosotros le sumamos 5 aquí arriba. Ahora simplemente me están diciendo que la operación que necesito hacer es una resta. Fíjense, aquí me dice, escoge un número natural y me he puesto la letra N. Sí, y la letra N representa los números naturales. Yo pude haber puesto Z también, por ejemplo, ¿no? Y seguiría siendo un número natural. Que en matemáticas, por lo regular, cuando hablamos de números naturales, vamos a encontrar que tiene la letra N, pero bueno, esa es otra cosa. Y después, por ejemplo, me dicen, bueno, a ese número, el número natural, ay, creo que ya he movido esto, pero igual, lo voy a borrar. A ese número natural, duplícalo. O sea, que tengas dos veces ese número. Y como por ejemplo, si yo tuviera dos veces ese número, también sería decir como sea el número natural más el número natural. ¿Sí? Así de simple. Yo lo tengo una, lo tengo dos veces. Y si yo agrupara estos términos, como recordando cuando contamos las regletas, lo tengo una, lo tengo dos, por lo tanto tengo dos números naturales, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Si se fijan, esto ya también expresa multiplicación, pero también me dice cuántas veces, recordemos una vez, cuántas veces tengo ese número. Pues lo tengo dos veces, ¿no? ¿Y cuál es el número que tengo? Pues tengo el número n. Dice, ahora quítale 5 al número natural que ya habías duplicado. O sea, que ya duplicamos este número. Y ahora a ese número le tengo que restar. Dice, quítale, porque me dice, quítale. O sea, le tengo que quitar. ¿Y qué le voy a quitar? 5. En su momento, como estos no son términos semejantes,
pues tendría que dejar la expresión así como diciendo, bueno, tengo dos números naturales, pero te debo 5. No te puedo pagar porque no sé cuánto tengo. Y lo puedes dejar de esta manera. Y dice, ahora a la expresión anterior, súmale 3. Esto es muy interesante porque fíjense, tengo 2n menos 5 y ahora me dicen súmale 3. ¿Cómo quedaría mi expresión? Pues quedaría de esta manera. Sin embargo, puedo agrupar los términos semejantes, que si términos semejantes, en este caso tengo números enteros, puedo hacer esta pequeña suma y esto a la vez me puede quedar como 2n y agrupando estos dos, porque de estos tres, si te puedo, estos tres te los puedo, por ejemplo, te los abono y ya, por ejemplo, ya hago las operaciones. Como este tiene signos contrarios, son una resta, ¿no? Que es lo que tenemos que ver con las operaciones con números con signos, que de aquí en adelante son muy frecuentes las operaciones con números con signos. Entonces, como son diferentes, pues se restan. Y como el 5, el signo negativo es mayor, es el 5, pues me quedo con el 5 negativo, me quedo con el signo negativo y entonces simplemente al más grande le resto el más pequeño. 5 menos 3, pues me quedan 2, ¿sí? Y esta es otra manera de expresar a la expresión anterior, súmale 3, ¿no? Me ha quedado 2n menos 2. Y luego a lo que quedó de lo anterior, quítale 2. ¿Sí? Me están diciendo, bueno, a ver si es cierto. Tenías 2n menos 2, porque esa es una manera en la que... Y luego quítale otros 2. ¿Sale? Entonces, si se fijan, me dicen quítale. Al decirme quítale, me están diciendo réstale, ¿no? Y al decirme réstale, me están diciendo ponle un 2 negativo. Un 2 eh, que va a quedar así. Entonces, una vez más, estos dos números los puedo agrupar de tal manera que al final, voy a poner este signo de igual, tengo mis dos números naturales, como ambos signos son iguales, me quedo con el mismo signo, y como son iguales, los sumo. Y tengo 2 más 2 es igual a 4. Y esta sería la expresión final. ¿Sale? Entonces, si te fijas, aquí dice, podemos sumar y restar a las expresiones algebraicas lo que nosotros queramos. Pero también vamos a poder multiplicar, vamos a poder dividir, vamos a poder eh, elevar a la potencia a una potencia, a los productos de una potencia, etcétera, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Para adentrarnos un poquito más a lo que viene siendo lo que es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es un poquito, de repente puede ser un poquito extenso, pero abarca bastantes cosas, ¿no? Esto es lo básico, ¿no? Yo quisiera aún así, lo ideal sería que nos quedáramos con esto básico. Sin embargo, yo quisiera que profundicemos un poco más. Nada más para darles un poquito más de introducción a lo que viene siendo, ¿no? Entonces, para que lo vamos a hacer el día de mañana, para que si no lo llegan a entender, nada más es como complemento de esto y que ustedes vean que existe más. ¿Sale? Entonces, de mi parte, el día de hoy sería todo lo que vamos a ver en este tema. Muy importante que, por favor, todas sus dudas a la plataforma y nos vemos en una próxima. Hasta luego.